Jornada de mañana, Atlético Tucumán va a tener las votaciones y por eso lo tenemos hoy al candidato a presidente de FASCAD, Carlos Azbani. ¿Cómo estás? Un placer, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos y un saludo a todos los televidentes. Bueno, ya estamos de cara, no falta nada para lo que van a ser las elecciones y primero empezar a hablar de las principales propuestas que tiene FASCAD. Sí, de hecho que bueno, FASCAD ya viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, te diría que 2 años de mucho esfuerzo desde una agrupación que aun cuando los tiempos deportivos eran muy buenos ya venía haciendo críticas a esta dirigencia del club, en donde de verdad se venían haciendo desde mucho tiempo más atrás las cosas no tan bien, diría, ¿no es cierto?, que en algunos temas institucionales bastante mal. Atlético ha caído de tener en su época del Argentino A 10.000 socios a tener, jugando en primera división en forma paradójica, según el padrón que va a votar mañana, 2.600 socios activos, lo cual de verdad, ¿no es cierto?, es una cosa muy mala para la institución porque, a ver, el club es de los socios fundamentalmente y la necesidad de poder contar con un mayor caudal de socios es urgente. Hay muchas propuestas en ese sentido, nosotros sabemos que hay que trabajar fuertemente en ese aspecto. Uno de los temas fundamentales para nosotros es llegar rápidamente a los 10 o 15.000 socios. La propuesta, por supuesto, es abaratar los costos para que la gente pueda hacerse socio, generarle múltiples formas de pago. Esas múltiples formas de pago va a permitir que el socio Atlético Tucumán pueda llegar a la institución, ir a ver los partidos, disfrutar de nuestro complejo de Ojo de Agua y en el futuro, cuando esté el complejo de San Andrés desarrollado, también el complejo de San Andrés. Esto como propuesta básica, y desde el lado deportivo tenemos la creación de un consejo de fútbol en donde vamos a poner un manager y múltiples personalidades del deporte tucumano, de Atlético por supuesto, para que con todos ellos se trabaje desde la escuelita de fútbol hasta el fútbol de primera división. Y en lo que hace al complejo de Ojo de Agua también vamos a tener un consejo, en este caso un consejo deportivo de disciplinas. La idea es que todas las disciplinas que hoy participan de las actividades del complejo estén dentro de ese consejo, que los debates se hagan internamente, que todos puedan exponer sus necesidades, después puedan ser trasladadas a la comisión directiva y desde ahí darle solución a los problemas. Dentro del Consejo de Disciplinas también estará gente de la propia comisión directiva. Por eso en muchas oportunidades se nos debe de haber escuchado decir de que Atlético tiene que tener 28 dirigentes, pero en realidad eso es lo que marca el estatuto. La idea nuestra es que vaya muchísimo más allá. Tendremos que trabajar entre 60, 70 o 100 personas, con lo cual esto de verdad va a ser un trabajo arduo para recuperar todo lo que se ha ido perdiendo desde el lado institucional. Y por supuesto una de las cosas fundamentales es el cambio en el estatuto de manera urgente, porque nuestro estatuto tiene ya casi 120 años con algunos parches que no le han servido. Bueno, ahora vos mencionás uno de los temas puntuales que haces referencia, ¿no? Es a los socios, a la baja de los socios, a la poca cantidad. ¿Por qué crees que ha bajado, que Atlético tiene tan pocos socios, yendo como un poco más en profundidad, ¿no? Mira, tan profundo es el tema, ¿no es cierto?, que se desalienta mucho a la gente para que se haga socio. Si vos, a ver, una gran mayoría hoy solo utiliza el carné para ir a la cancha. Eso es una realidad debido a que no se le da demasiada importancia a los temas sociales dentro del club y entonces la gente está usando el carnet de socio para ir a la cancha. De entrada le están cobrando una cuota social y posteriormente, el día del partido, el socio tiene que volver a pagar las entradas. De resultas, como para dar números redondos, si vos le cobrás a una persona 1.000 pesos de cuota social y 1.000 pesos en cada partido, esa persona para ir 2 veces al mes a la cancha gasta 3.000 pesos. En cambio, si no es socio, le cobrás 1.200 pesos cada partido, gasta 2.400. Entonces, desde la propia comisión directiva se está desalentando esto de que la persona se haga socia del Club Atlético Tucumán. A nosotros esto nos molesta enormemente porque además esto después tiene repercusión en un montón de otras cosas, hasta las suspicacias que puedan dar lugar también en el plano electoral, porque un padrón de 1.000 socios o de 1.500 socios es un padrón manejable, ¿no es cierto?, en donde con algunas cosas que podrían estar al margen de la normalidad,
podrían hasta ganar una elección. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que no se modifique el estatuto, que esta gente que ha estado ya durante 15 años en el club y que sabía de la necesidad de que había que cambiar el estatuto de Atlético Tucumán para lograr la alternancia que necesita el club, porque cuando uno está tantos años adentro, y lo digo por experiencia personal, yo estuve desde el 1999 al 2010, o sea, fueron muchos años, casi 11 años, y yo después de 11 años sentía que había perdido perspectiva de lo que estaba pasando dentro del club y necesitaba tomarme un respiro, y si no me tomaba ese respiro y veía cómo estaba el club de nuevo desde afuera, era complicado, ¿no es cierto?, poder hacer acciones tendientes a favorecer al socio. Esta gente ya lleva, en el caso del presidente actual, más de 18 años, porque fue secretario mío en 2 gestiones. Entonces él sabe que ha perdido la perspectiva de lo que le pasa al Club Atlético Tucumán. En innumerables oportunidades él decía que ya estaba cansado, que ya no era el momento de él, y estoy hablando del año 2010, del año 2013, del año 2016, del año 2019 y ahora del año 2022. En 5 oportunidades dijo que él ya no quería seguir, que otro debería reemplazarlo. Y el grave problema que tienen es que viene más o menos la misma gente con muy pocas alternancias. Esta lista tiene solamente 3 personas nuevas, la de ellos. Y entonces seguimos con lo mismo. Seguimos manejando el club sin tener una visión externa de qué es lo que está pasando dentro de Atlético Tucumán. Hay gente que me critica que yo fui directivo de esta comisión directiva anterior. Y yo les digo a todo el mundo, yo no fui directivo de esta comisión directiva anterior, por lo menos no oficialista. Mi intención, porque nosotros formamos una agrupación que se llama Centenario, cuando habíamos conversado para armar la lista del año 2019, íbamos a poner 7, 8 integrantes dentro de lo que era la comisión directiva y con un carácter crítico de las acciones de la comisión directiva. Finalmente eso no se dio y terminé ingresando yo solo, ¿no es cierto?, a esta lista, en donde finalmente no se pudo ni participar. Yo presenté un par de proyectos justamente sobre el tema societario, sobre el precio de las entradas a la cancha, hacerle ver a los directivos que la cuota social tiene que ir por un lado, la entrada, ¿no es cierto?, por otro, porque la fija la Asociación del Fútbol Argentino, y la ubicación que va a tener la persona dentro del estadio tiene que tener un valor diferente. No es lo mismo el que se sienta en una platea que el que se sienta en la tribuna de calle Laprida, Bolivia o Chile. Entonces yo presenté este proyecto, nunca se lo leyó, o si se lo leyó nunca se lo tuvo en cuenta. De ahí vienen algunos enojos míos y de haberles anunciado que yo no iba a participar en esas condiciones, porque el carácter crítico que nosotros queríamos de alguna manera tener dentro de la directiva no se iba a escuchar. Por eso también una de las cosas que queremos modificar en el estatuto es que haya más participación y que las listas que pierdan las elecciones tengan su representación dentro de la comisión directiva para escuchar la voz de todos los socios. No se puede estar enmarcado en una única posición. Ahora, Carlos, hicieron mucha referencia sobre los padrones en estos últimos días. ¿Por qué hacen tanta referencia en los padrones, si bien se espera que sea una elección limpia, por supuesto? Eso es lo que quisiéramos. En febrero se dijo que Atlético tenía 1.400 socios bajo control de un escribano público, cuando había que hacer un sorteo para ver quiénes iban en la pandemia a la cancha, y se supone que en ese momento eran todos los socios activos que tenía Atlético Tucumán los que estaban en el bolillero, de donde se iban a sacar los números de los socios que iban a poder ingresar. Entonces, de repente ese padrón pasó de 1.400, ¿no es cierto?, a 2.600. No vamos a tener, ¿no es cierto?, ningún tipo de problema en decirlo. No nos gustan este tipo de cosas. Creo que el socio debe conocer además quiénes son los otros socios del Club Atlético Tucumán. No sé por qué se tiene que ocultar la información. No estamos pidiendo un padrón electoral, lo que pedíamos era un listado de socios o un padrón de socios, que es exactamente lo mismo, que no tiene nada que ver con el tema electoral. Lo que quiere saber la gente es cuántos socios tiene Atlético Tucumán y quiénes son. Esto es normal y totalmente natural en cualquier institución del país. Hay clubes como Colón de Santa Fe que tienen expuesto su padrón en las páginas web del club. Por supuesto, tiene la limitación de que solamente el socio puede verla. Está correcto, no tiene por qué verla el país entero o el mundo entero, ¿no es cierto?, si ellos quieren mantener alguna información exclusiva para los socios. Pero nosotros también somos socios opositores a la directiva actual,
y queríamos saber cuál era el padrón de Atlético Tucumán. Hasta el día de hoy, ya con el padrón electoral en curso, no conocemos ni siquiera a dónde vive el socio. No conocemos el número de teléfono que tiene el socio. No tienen como acceso y no tenemos acceso al socio cuando estamos en plena campaña electoral y tendríamos que poder llegar de la misma manera que le llega a la directiva. Nosotros tenemos información de que la directiva ha estado trabajando con ese padrón, pero no solo han trabajado con el padrón con el tema atlético, sino que lamentablemente en épocas de elecciones provinciales y nacionales, desde el Club Atlético Tucumán se les hizo llegar a nuestros socios información partidaria para que los voten en los que eran en ese momento candidatos a cargos electivos. Carlos, por último, el tiempo en la televisión es muy tirano. Para los hinchas de Atlético que te están viendo, ¿por qué deberían votarte como presidente de Atlético Tucumán? Simplemente porque necesitamos urgente una renovación. Atlético necesita de una buena vez que haya alternancia en el club. Nosotros somos la única garantía de volver al club a poder reformar un estatuto que no se reforma, a darle a los socios el lugar social que merecen dentro del complejo de Ojo de Agua para que participen ellos mismos en sus propias disciplinas, para levantar todo lo que se viene haciendo mal, ¿no es cierto?, en estos temas institucionales, para que el complejo de San Andrés de alguna manera pueda ser una realidad y no se diga que se gasta plata y no se ve en qué, y para que por supuesto deportivamente sigamos en el curso que nos lleve de vuelta a participar en los primeros planos en donde estuvo Atlético Tucumán, donde hay que decirlo, ¿no es cierto?, fue excelente la participación de Atlético en copas internacionales. Así que, de nuevo, a la gente, hoy hay dos alternativas. Una alternativa, ¿no es cierto?, que es netamente político-sindical y donde poco les importa el club. Miren las páginas de esta gente y se van a dar cuenta, solamente hacen propaganda política y no de la institución, a un día de las elecciones. Y nosotros seguimos en el mismo camino, en buscar el bienestar del Club Atlético Tucumán y de sus socios, a quienes le prometemos, por supuesto, el mejor camino. Muchísimas gracias, Carlos, por favor, y el mayor de los éxitos. Gracias a vos. Carlos Advani, por supuesto, acá en Buen Día América, porque mañana son las elecciones. A partir de las 9 de la mañana los hinchas de Atlético van a poder votar hasta las 18 horas.